Muy bien, amados hermanos y amigos, vamos a continuar ahora en esta hermosa mañana de domingo con el estudio de la palabra de Dios, después de haber adorado y alabado a nuestro Padre Celestial con los cánticos espirituales. En esta hermosa mañana quiero hablar de un tema sumamente importante para todos y cada uno de nosotros que amamos la palabra de Dios y que amamos a nuestro Dios. Y es acerca de la historia del rico y Lázaro que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Y siempre que he leído esta porción de las Escrituras, me he hecho la misma pregunta una y otra vez. Y creo que llegó el momento de compartir con ustedes las verdades más sorprendentes de lo que Jesús nos quiso enseñar en esta fantástica historia. Ya que muchos están familiarizados con esta historia del rico y Lázaro, no quiero entrar en todos los detalles de esta hermosa y linda historia, pero sí quiero responder esa pregunta que me hago una y otra vez, y la cual la formulo de la siguiente manera. ¿Por qué se perdió el hombre rico? ¿Se perdió simplemente por ser rico? Porque en la mentalidad judía, realmente aquellas personas que eran adineradas era porque eran bendecidos por Dios. Pero sin duda alguna, esta escena que está narrando nuestro Señor Jesucristo les ha sorprendido muchísimo, que este hombre se haya perdido. Y por eso yo me hago esa pregunta también: ¿por qué se perdió el hombre rico? Pero también me pregunto: ¿por qué se salvó Lázaro? ¿Se salvó simplemente por haber sufrido mucho aquí en la tierra? ¿Cuál fue la razón real de que Lázaro se haya salvado? Y voy a responder estas dos preguntas, pero en dos sermones diferentes. Porque en esta mañana solamente estaremos viendo las razones por las cuales el hombre rico se perdió. Y en el próximo sermón, con la ayuda de Dios, vamos a ver por qué Lázaro se salvó. Y es indispensable, hermanos y amigos, que sepamos las razones que llevaron a uno a perderse y al otro a salvarse. Porque definitivamente hay un cielo y hay un infierno. A uno de estos dos lugares vamos a ir usted y yo después de la muerte. Y yo quiero y deseo con todo mi corazón ir al cielo. Como también creo que usted está interesado en ir al cielo también. Por eso quiero que analicemos juntos este asunto con total atención y temor en el Señor, para que podamos ser enriquecidos con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso a este sermón yo le he denominado una duda que lo puede matar eternamente. Una duda que lo puede matar eternamente. Y por eso vamos a analizar ahora. Dice la Biblia que cuando una persona habla, lo hace desde el corazón. Es decir, que podemos saber mucho acerca de una persona si analizamos lo que habla, si analizamos lo que dice, si analizamos lo que expresa. Y por eso, para saber las razones que llevaron a la perdición del hombre rico, debemos escuchar y ver qué era lo que realmente este hombre tenía en su corazón y qué fue lo que realmente lo llevó a estar en el tormento eterno. Y estando, nos dice la Escritura, que estando este hombre allá en ese lugar de tormento, el hombre rico le dice algo muy interesante a nuestro padre Abraham. Y lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31. Escuche
y muy atento lo que dijo este hombre. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. El hombre rico quiere que Abraham envíe a Lázaro a predicar a la casa de su padre, donde tiene a 5 hermanos que sin duda son como él, y que cuando mueran se irán al mismo lugar donde él se encuentra en ese mismo momento. Y Abraham le dice que no es necesario enviar a Lázaro, porque ya tienen advertencia de condenación y de salvación en los escritos de la palabra de Dios, donde Moisés y los profetas hablan ampliamente de la obediencia y de la desobediencia, y de las consecuencias de obedecer y de las consecuencias de desobedecer a nuestro Padre Celestial. Pero observe lo que pasa a continuación. El rico le dice a nuestro padre Abraham que ellos creerán más fácilmente si alguien se levanta de la muerte y les advierte de ese lugar. No sé si usted lo notó, pero allí está el problema del hombre rico. Ahí está la razón que lo llevó a la condenación. Y la razón principal que llevó al hombre rico a la condenación es porque este hombre rico no confía en la veracidad del testimonio de las Escrituras. Nuestro padre Abraham le está diciendo a este hombre que las Escrituras son suficientes para que nosotros sepamos lo que necesitamos saber acerca de Dios y acerca de la condenación y acerca de la salvación. Pero este hombre no lo considera así. Él cree que lo que está escrito en la palabra de Dios no es suficiente para que una persona se arrepienta. Este hombre no confiaba en la palabra de Dios y por eso se despreocupó, y por eso le impidió prepararse para no estar en el lugar de tormento donde este hombre se encontraba. Por eso quiero decirle, amado hermano y amado amigo, en esta hermosa mañana, préstele mucha atención a la palabra de Dios. Lo mismo que pensaba el hombre rico, piensan muchas personas en la actualidad, pues no creen que lo que está escrito en la Biblia sea algo verdadero, o sea algo para creer, o sea algo para confiar plenamente en lo que allí está escrito. Y su desconfianza empieza porque muchos afirman que la Biblia fue escrita por simples hombres. Y quién sabe si esos hombres escribieron lo que era correcto. Quién sabe si ellos se equivocaron en algunas cosas. ¿Quién sabe si esos hombres nos están engañando con lo que está escrito allí en la Biblia? Todos estos interrogantes las hacen las personas que, aunque creen en Dios, pero no confían en la palabra de Dios. No confían que lo que esté escrito en la Biblia sea verdadero. Es exactamente la misma actitud del hombre rico que se perdió. Y hay algo muy importante que necesitamos entender en cuanto a la Biblia. Y es que ella fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir que fue inspirada por Dios? Que la Biblia fue producida, dirigida y escrita con la supervisión de Dios. Sí, así como lo escucha, fue escrita por hombres
pero por hombres inspirados, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted ha analizado y ha investigado un poco más acerca de este libro sagrado, se habrá dado cuenta que son más de 40 los escritores de la Biblia, de diferentes países, en 3 idiomas diferentes, muchos años de diferencia entre uno y otro escritor, y a lo largo de un periodo de más de 1600 años para completarse la totalidad de la Biblia. Pero aún así, con todos estos datos impresionantes, aún así, hermanos, el mensaje de la Biblia es el mismo. Aún así, querido amigo, aún así la palabra de Dios guarda una armonía increíble. Aún así la Biblia no se contradice en sus enseñanzas. Eso sería realmente algo imposible de lograr si Dios no es el que guiara a estos hombres a escribir. Hubiese sido muy difícil realmente que toda esta unidad estuviera en la Biblia si no está Dios guiando a cada escritor de la santa palabra de Dios. Pero aún así, con todos estos datos, aún así muchos seguirán preguntándose, pero ¿cómo sabemos que esos hombres de verdad fueron inspirados por Dios? ¿Cómo estamos seguros de eso? Bueno, se lo explicaré de una manera más clara, de una manera más sencilla, que usted mismo lo puede comprobar. Y yo le digo que usted se haga esta pregunta: ¿cómo se vería un libro que no fue inspirado por Dios? ¿Cómo se vería? Bueno, realmente se vería lleno de errores. Un libro que no fuese inspirado por Dios, se encontrarían en él muchas contradicciones. De la misma manera se observarían errores geográficos, porque la Biblia tiene mucha ubicación geográfica. Así que un libro que no hubiese sido inspirado por Dios tendría tales fallas enormes. Y además se encontrarían enseñanzas que van en contra de lo que el mismo Dios nos ha enseñado. Esas cosas nosotros encontraríamos en libros que no fuesen inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero para saber si un libro de la Biblia era inspirado o no, fue necesario que los sacerdotes judíos y los apóstoles del Nuevo Testamento crearan algo que se le conoce como el canon. No sé si usted había escuchado hablar acerca del canon. El canon significa regla. Una regla que al final se convirtió en una lista de los libros reconocidos como inspirados por el Espíritu de Dios. Y fue necesario crear esta regla porque muchas personas escribían libros y después decían que también esos libros eran inspirados por Dios. Así que se creó una regla llamada canon para saber si un libro era inspirado por Dios o no era inspirado por Dios. Y para determinar si era así o no era así, era necesario pasar por lo menos 5 reglas muy indispensables, muy necesarias del canon para saber si un libro era inspirado por el Espíritu de Dios. Las 5 reglas son las siguientes. La primera, que el autor debía ser un profeta de Dios reconocido por todo el pueblo de Israel, y también debía ser alguien reconocido por la iglesia. Por ejemplo, Moisés, Isaías, Jeremías, Pablo, Juan, personas reconocidas por el pueblo de Israel, pero también por la iglesia en el Nuevo Testamento. La segunda regla era que si no era un profeta de Dios o si no era un apóstol, debía ser un autor importante en la historia tanto de Israel como de la iglesia. Debía ser alguien muy reconocido por todo el pueblo, ampliamente reconocido también en el Nuevo Testamento por la iglesia en todo lugar y en todas partes.
La tercera regla era que el libro debía tener total apego a la ley de Moisés del Antiguo Testamento y total apego a la ley de Cristo en cuanto a los libros del Nuevo Testamento, y que no hubiese contradicción ni en la ley de Moisés ni en la ley de Cristo. La cuarta regla o la cuarta ley de este canon decía que debía tener uso y aceptación entre el pueblo judío, y por supuesto también tal libro debía ser utilizado o mencionado por los apóstoles y los grandes hombres del Nuevo Testamento. Y por último, como quinta regla, era evidenciar dentro de su contenido que debía tener autoridad divina. Si tales libros no cumplían estas 5 reglas, hermanos y amigos, esos libros eran descartados. Eran descartados como no inspirados. Por eso, solo 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento pasaron esas 5 reglas, para un total de 66 libros aprobados por el canon como libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios y organizados temáticamente, y es lo que hoy conocemos como nuestra Biblia. 66 libros aprobados por el canon que nos muestra realmente que hay una verdad inspirada en la palabra de Dios. Pero hay algo más que quiero decirle. La Iglesia Católica no aceptó estas reglas e introdujeron en la Biblia católica 7 libros que, escúcheme bien, 7 libros que no pasaron las reglas del canon bíblico. No las pasaron, por lo cual fueron decretados como libros no inspirados, libros no autorizados ni dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. 7 libros que son los siguientes, que usted los puede encontrar en las Biblias católicas, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, añadiduras del libro de Esther y 3 añadiduras al libro de Daniel, como son el Cántico de los 3 jóvenes, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Estos libros y estas añadiduras no son consideradas como inspirados por Dios porque contienen muchos errores. E inclusive las enseñanzas que se encuentran en estos libros que le acabo de mencionar no concuerdan con la palabra de Dios. Esos libros fueron llamados libros apócrifos, que la palabra apócrifo significa libros oscuros o dudosos, porque esos son libros dudosos, son libros oscuros que no contienen las verdades de la palabra de Dios. Así que si usted quiere ver cómo se ve un libro que no es inspirado por Dios, lea estos libros y analícelos. Lo que les acabo de mencionar, búsquelo en las Biblias católicas, búsquelo allí, analice estos libros y se dará cuenta la diferencia de los libros, de los 66 libros que tiene la Biblia, con esos libros no inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Allí usted se dará cuenta plenamente de la diferencia de lo que es ser guiado por Dios y de lo que es ser guiado por el hombre, porque encontrará muchos errores en esos 7 libros que les acabo de mencionar. Esa es la prueba más clara de cómo se ve un libro que no ha sido escrito ni guiado por la voluntad de Dios. Usted puede comprobarlo, usted puede verlo, usted puede leerlo. Pero en cuanto a nuestra Biblia, en cuanto a la que tiene el canon completo de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, allí nosotros vemos un claro mensaje de Dios, un mensaje contundente, un mensaje que no tiene contradicción.
Y déjeme decirle que la forma más práctica y la forma más increíble de saber que la Biblia que tenemos usted, que tengo yo, que usted tiene allá en su casa, es la verdadera palabra de Dios, es porque esta misma Biblia tiene la capacidad de transformar al ser humano. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la única que llega a nuestros corazones de una forma tan profunda que nos hace llorar, y de una forma tan profunda que nos hace arder el corazón de alegría. Es la única que acierta en mientos y que descubre las intenciones reales de nuestros corazones. Que nosotros inclusive a veces quedamos hasta sorprendidos cuando nosotros vemos una declaración bíblica, porque decimos, eso es verdad. Eso es tal cual como yo lo imaginaba. Eso es tal cual como yo lo presentía. La palabra de Dios ya lo sabe, porque ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la razón es porque la palabra de Dios es viva. La razón por la que sucede eso es porque ella se cumple y se sigue cumpliendo al pie de la letra en las vidas de las personas. La palabra de Dios es la única que expone de par en par la oscuridad de nuestros corazones y nos humilla delante de Dios solamente con el fin de reconocer nuestra perdida condición delante de Dios. Y así, al humillarnos delante de Dios de esa manera, al mostrar nuestros pecados, así es más fácil encontrar la luz de la salvación de Cristo. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios son los únicos que realmente transforman la vida de las personas. La Biblia ha cambiado la vida de muchas personas con un pasado oscuro. La Biblia ha cambiado la vida de personas que han asesinado a otras, de personas que han sido drogadictos, de personas a altos funcionarios de los gobiernos, también grandes hombres de negocios o estudiantes o personas de diferentes religiones, de diferentes creencias y de diferentes costumbres, y ha cambiado sus corazones, uniéndolos en un mismo sentir y en una misma esperanza. Eso lo ha logrado la palabra de Dios. Y eso lo podemos saber claramente por la evidencia que nosotros vemos a nuestro alrededor. Aún a nosotros como cristianos, la Biblia ha logrado cambiar nuestras vidas pasadas a una vida conforme a la voluntad de Dios. Inclusive, hermanos, la Biblia es tan maravillosa que puede ser entendida aún por aquellos que ni siquiera saben leer ni escribir. Aún así, ellos tienen la capacidad de reconocer la veracidad de las Escrituras. ¿Qué libro puede lograr tales hazañas? Ninguno, excepto la Biblia. Y todo esto es porque la Biblia no es un simple libro sobre cómo vivir bien o sobre cómo comportarnos, no. La Biblia es literalmente la palabra de Dios y que está cargada con poder. Es la palabra que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Por eso, no vea la Biblia como un libro común, porque ella no es un libro común. Ella es la poderosa palabra de Dios. Por eso, antes de leerla, usted debe orar pidiendo sabiduría para entenderla.
Y aún después de leerla, usted tiene que seguir pidiéndole a Dios sabiduría para que le ayude a entender y a meditar en lo que usted acaba de leer. Porque es la palabra de Dios. Necesitamos ir a Él para que Él nos dé todo lo necesario para nosotros poder poner en práctica lo que allí está escrito. Hermanos y amigos que me escuchan, el destino eterno depende de una preparación muy especial durante el tiempo que nos toca vivir. La vida en la tierra es la única oportunidad que tenemos para salvar nuestras almas. Y aunque muchas personas creen en Dios, pero no creen en lo que dice la Biblia. Creen en Dios, pero no hacen lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que bautizarnos y que tenemos que llevar nuestras vidas a la voluntad de Dios, cambiar nuestras vidas en la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial, cumpliendo sus mandamientos. Pero muchos no quieren entrar en esos detalles y quieren conformarse solamente con creer en Dios sin tener que hacer más nada. Pero por eso fue que el hombre rico se perdió. Él no creía completamente en lo que decía en la palabra de Dios, aunque sí creía en Dios. Y déjeme decirle que si el hombre rico hubiese confiado en la palabra de Dios, sin duda le hubiese brindado toda la ayuda a aquel hombre Lázaro que estaba en su puerta. Si este hombre hubiese aceptado lo que la palabra de Dios decía, simplemente, hermanos, él hubiese conocido la verdad. De la misma manera, si usted tomara en serio el estudio de la palabra de Dios, entendería que no basta simplemente con creer en Dios para asegurar nuestras almas en el paraíso de Dios. Nuestra fe tiene que estar acompañada de fe para poder confirmar que tenemos una fe viva en nuestro Dios. Nuestra fe tiene que ser mostrada. Y será mostrada cuando nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Les dejo con esta reflexión. Se cuenta de una historia de un joven que se convirtió al cristianismo durante una campaña en un pueblo muy lejano. Y este muchacho quería hacer algo que comprobara que tenía fe en Dios. Y se consiguió unos volantes, unos folletos para ir y repartirlos a las personas de su pueblo. Y cuando estaba haciendo esa labor, encontró a un grupo de jóvenes y se dirigió hacia ellos y empezó a predicarles el Evangelio. Empezó a mostrarles a Jesús como su Señor y su Salvador. Se dice que aquellos jóvenes empezaron a burlarse de él. Y uno de esos jóvenes le dijo: ¿puedes decirme dónde está el infierno? Y aquel joven, después de meditar por un momento, le dijo: sí, el infierno está al final de una vida sin Cristo. Y esa es una gran verdad, hermanos y amigos. Si usted está alejado de la palabra de Dios, también está alejado de Jesús. Y estar alejado de Jesús es la seguridad más grande de ir para el infierno. Porque solo Jesús puede darnos el perdón que nosotros necesitamos. Solamente Jesús puede darnos la salvación que tanto necesitamos. Pero para creer en Jesús, primero tenemos que creer en la palabra de Dios. Porque es en ella donde nosotros vamos a tener fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, amado hermano y amigo, confíe más en la palabra de Dios. Crea que es veracidad todo lo que nosotros encontramos aquí, porque ciertamente lo es. Porque es una palabra poderosa, es una palabra que se cumple, es una palabra que llega a lo más profundo de nuestros corazones y es una palabra, hermanos, que cambia la vida de todos aquellos
que la toman en serio. Que el Señor me los bendiga grandemente y que nos ayude siempre a tener un corazón dispuesto para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.